Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios de Correval y Trading para el 9 de enero de 2013. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden, también es en vivo para clientes de Correval y Trading. Podrán verlo en su versión grabada a través de nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter, @CorrevalETR. Veamos entonces qué pasó el día lunes. Acciones internacionales cerraron con descensos en medio de proceso de toma de utilidad tras rally de la semana pasada e inicio de temporada de utilidades empresariales. Simplemente tuvimos bastante impulso las jornadas previas por buenos datos económicos de Estados Unidos y este impulso fue frenado por digamos que comentarios de la Reserva Federal sobre la posibilidad de terminar el QE, el Quantitative Easing, para este año y un aumento en la tasa de desempleo, aunque digamos que se crearon bastantes empleos el día viernes en los Estados Unidos, pues el informe del día viernes. Así que datos siguen siendo buenos, solo el mercado se tomó una pequeña pausa para esperar lo que es la temporada de utilidades empresariales. Importante hoy, Alcoa en horas de la tarde será la primera de las del índice Dow Jones que iniciará publicando resultados empresariales. Así que vamos a tener bastante volatilidad a futuro en las acciones internacionales, mientras que iniciamos la semana con escasez de volatilidad. Acciones locales mantienen optimismo en baja inflación para el mes de diciembre. Esto tiene su lado bueno y su lado malo, porque ya vamos a revisar lo que fue el tema de inflación, porque una inflación baja simplemente, no estamos un poquito descoordinados hoy, la inflación baja está también reflejando dificultad en términos de demanda, ya lo revisaremos en su momento, pero acciones locales entonces con optimismo se mantienen. El día lunes fue un día ausente de fundamentales, no tuvimos mayores movimientos, simplemente un día de descanso, de corrección para los mercados. Por ahora continuamos con estabilidad de tasas para la Reserva Federal. No se descarta que si la economía de Estados Unidos continúa mejorando o inicia algún tema inflacionario, pues estaríamos cambiando un poco la percepción, pero por ahora el escenario probable es estabilidad de tasas. El nivel de riesgo continúa bastante bajo. Después de tener susto por el tema del precipicio fiscal, se llega a un acuerdo que generó el rally de la semana pasada y continuamos entonces con el mercado otra vez de nuevo en niveles bajos de volatilidad, relativamente tranquilo. Asia, en ausencia de fundamentales, descendieron en proceso de toma de utilidad en medio de una jornada ausente de fundamentales. Simplemente tuvimos algo de toma de utilidad el día lunes, no hubo muchas noticias como para generar algo de volatilidad y sí algo de cautela de algunos inversionistas por el tema de utilidades empresariales. Europa inicia esta semana con bastantes noticias, si bien hay algo de ascenso, están limitados básicamente por los datos económicos, donde la tasa de desempleo de la zona euro para el mes de noviembre sube de 11.7% a 11.8%. Las ventas al por menor de la zona euro para el mes de noviembre crecen 0.1% por debajo del 0.3 esperado, no cumple con la expectativa, y las órdenes de fábrica de Alemania para el mes de noviembre caen 1.8% por encima de la caída esperada del 1.4%. Así que Europa continúa mostrándonos algunas señales de estabilización, pero por ahora no hay señales de recuperación sólida. Así que Europa continúa con algo de debilidad, por eso pierde terreno entonces el euro frente al dólar, como lo hizo la semana pasada. La noticia más importante para el mercado colombiano, el IPC del mes de diciembre se ubicó en 2.44% por debajo del 2.77 previo y 2.61 esperado. Continúa la tendencia en términos de descenso de IPC. Esto estaría asegurando, aumentando la probabilidad de más recortes por parte del Banco de la República. Tuvimos un recorte a 4.25, podría estar recortando a 4, incluso 3.75. El descenso viene bastante fuerte en términos de IPC. Esto puede tener un impacto positivo en términos del mercado que se podría dejar llevar por el posible recorte de tasas, pero también es una señal de la demanda y el crecimiento vienen bastante débil. Recuerden que nuestro crecimiento del PIB fue bastante bajo para lo que fue el tercer trimestre, viene con una senda de desaceleración durante todo el año y pues simplemente vamos a tener algo de impulsos alcistas con base en este movimiento, pero no olviden que el tema es desaceleración económica, así que ya lo vamos a revisar en términos de gráficas. Esto alguna vez pasó en el año 2007 para los Estados Unidos, que tuvo también rallies alcistas por descenso en inflación, antes de darse cuenta que lo que venía era una desaceleración económica para, digamos que el siguiente año. Así que eso es lo que nos dice el IPC. Expectativa de recorte de tasas de la Reserva, del Banco de la República, pero detrás de a futuro esconde una pequeña desaceleración en términos de la economía colombiana. Hoy tenemos 3 de la tarde crédito del consumidor de Estados Unidos, así que es una jornada ausente de fundamentales y también por la tarde
tenemos las utilidades de Alcoa. La primera del índice Dow Jones. Recuerden que Estados Unidos va con buen dinamismo. Alcoa, aunque tiene bastante exposición hacia la zona europea, nos puede dar algo de resultados mixtos, pero no descarten que Estados Unidos continúe con bastante impulso alcista ante publicación de utilidades. Mañana tenemos inventarios de crudo y subasta de bonos del tesoro a 10 años. Vamos a mirar el apetito que hay sobre los tesoros a 10 años, que básicamente podría continuar ante señales mixtas de empleo en términos de Estados Unidos. E inventarios de crudo con fuerte descenso el día viernes de 11 millones de barriles, pero continúa el aumento en términos de destilados y gasolina. Así que por ahora ya miraremos que en gráficas cómo plasmamos esa información. Básicamente entonces seguimos con escasa volatilidad e indecisión en medio de ausencia de fundamentales económicos y expectativa por utilidades empresariales. Ese es el inicio de la semana. La volatilidad irá aumentando a medida que pasan las jornadas. Y mercado local podría impulsarse por expectativa de recorte de tasas tras descenso en IPC. No obstante, debe incluirse expectativa de desaceleración económica en el análisis. Ya saben que a futuro, por ahora, creeríamos que el escenario probable es que se dejen llevar por la posibilidad de recorte en tasa. Veamos entonces qué nos dicen las gráficas. El índice Dow Jones continúa con tendencia alcista. El ascenso del tema fiscal, del acuerdo fiscal, fue con muy bajo volumen, pues, comparado con volúmenes previos. Así que por eso se marca esa pequeña indecisión, pero mientras estemos sobre el 13.300 todavía hay posibilidad de llegar al 13.600. Así que importante el 13.300, de romperse perderíamos impulso alcista. El IPSA continúa recuperando terreno, también ya llegando a zonas de resistencia. No descartamos que empiecen a aparecer vendedores tanto para el IPSA como para el índice general de la Bolsa de Valores de Lima, que también llegaría a su resistencia de 21.500, 21.700, la primera resistencia. Así que estamos en resistencia para lo que son los emergentes. El dólar, tras ese recorte en inflación, la posibilidad de recorte en tasas y la desaceleración económica, recuerden que todo esto estaba fundamentado más en flujos internos, así que la idea es continuar con el rebote a 7.80, 7.92 como niveles de resistencia. Incluso en teoría económica deberíamos cambiar a tendencia alcista, pero pues mientras haya el flujo de endeudamiento externo continuamos con tendencia bajista. Así que importante, avance o tendencia alcista hacia 7.80, 7.93, dependerá de esos niveles de 7.93, 800, decirnos si cambiamos o no a tendencia alcista. Por ahora el sesgo de corto plazo es alcista dentro de tendencia bajista de mediano plazo. WTI continúa con su avance hacia 94, 96 como niveles de resistencia. Igual continuamos en el sesgo alcista, vamos hacia resistencias. Ya estamos en zona de resistencia del 94. Dependerá de los inventarios si podemos pasar a 96 o no. De todos modos, vamos avanzando hacia resistencias. Esto empieza a ser un poco más confuso, por lo menos por las próximas jornadas. Ese 94 es una resistencia bastante fuerte. El soporte del movimiento está en los 90. De no superar los 94 podríamos ir hacia los 90. Pasemos entonces a nuestro mercado. Hoy tenemos también algo adicional. Vamos a iniciar por el adicional en el día de hoy. Es el graficador de nuestra plataforma global. Vamos a empezar a darle un poco más de peso a el mercado internacional, donde para el día de hoy tenemos la acción de Apple a APL. En un periodo de un año con velas diarias tenemos Apple que viene bastante golpeada de jornadas anteriores, tratando de presentar algo que llamaríamos una posible acumulación. Simplemente está en una zona de indecisión, donde tenemos un buen soporte en los 500 y una resistencia muy fuerte en los 550. Por ahora presenta indecisión, bastante volumen ha aparecido en la zona de los 500. La tendencia continúa siendo bajista. Si logra superar los 500 y sobre todo disparar los 550, tendríamos la posibilidad de ascensos incluso hasta 625 y 600. Así que el 550, una zona de resistencia importante de que ser superada, podríamos empezar a tener algo de sesgo alcista para este activo que se encuentra cerca de los soportes del 500. De romper 500, el descenso es hasta niveles cercanos hacia los 430 como la zona de soporte más importante. Por ahora, el mercado está perdiendo lentamente la fuerza de la tendencia y se encuentra en algo de pelea de compradores y vendedores con aún victoria o tendencia bajista por lo que es el MACD. Así que atentos al 550 para lo que es Apple, el 500 como soporte y 430 el siguiente nivel. Ahora sí, pasemos a nuestro mercado local donde tenemos el IGBC que continúa todavía en su movimiento alcista, pese a lo sucedido en jornadas anteriores. Se logra mantener sobre mínimos previos, así que el 1825 va a ser el nuevo soporte de ese movimiento alcista. Mientras esté sobre el 825, va a avanzar a siguientes niveles de resistencia. Para verlo mejor vamos a usar velas semanales.
donde estarían los niveles de 1865 como resistencia, 1900 y 1933. Recuerden, no se descarta que continúe, intente el avance ante la posibilidad de recorte de tasas del República. No obstante, recuerden que ese descenso en inflación responde a desaceleración de la economía colombiana. Así que iríamos a 8.65 como la zona de resistencia más importante por ahora. Si no logra hacer ese movimiento alcista y dice desaceleración de una sola vez, el 8.25 nos alertará y nos permitirá el cambio de tendencia. 8.25 el soporte del movimiento alcista. Banco Bogotá continúa con comportamiento lateral entre el 54 y 55, así que mientras esté sobre el 54 existe posibilidad de ascenso a 55 y 55.800 si el mercado decide tomar el IPC como recorte de tasa e impulso a las financieras. Por ahora entonces importante el 54, de romperse 54 perderíamos el impulso y el mercado tomaría desde ya la desaceleración. Así que recuerden que ese dato de IPC tiene las dos interpretaciones, en este caso dependerá del 54. Bolsa de Valores continúa con muy bajo volumen, operando hacia niveles de resistencia. Ya estamos en el importante del 38, 30, 80, 31, es un nivel de resistencia fuerte. De lograr superarlo iríamos al 31,70. 31,70 siguiente nivel de resistencia. El movimiento sigue siendo alcista. El soporte de corto plazo 30,30. De romperse 30,30 perderíamos la fuerza de ese movimiento. Celsius perdiendo fuerza. Bastante curioso, no participó en los rallies. Recuerden que mientras esté por debajo del 5.400 hay posibilidad de descenso a 5.180 y 5.000. Sigue siendo el 5.400 el nivel de resistencia fuerte para Celsius, que todavía conserva algo de sesgo alcista mientras esté sobre el 5.180. Importante la resistencia 5.400. Cementos Argos continúa con bajo volumen en los ascensos pese a nuestro mal desempeño en términos de construcción. En cuanto al PIB, continúa con impulsos, continúa con la tendencia alcista. Eso no estaba dentro de los planes. Digamos que la idea es que el escenario más probable eran los descensos, pero quiere continuar todo lo que es el 11-11-100 en la zona de resistencia y se considera toda esta zona de euforia. Simplemente los volúmenes no acompañan los ascensos, tampoco los fundamentales. El soporte de corto plazo 10.400. Si rompe 10.400 ya empezaríamos a tener algo de presión bajista adicional para Semargos. Canacol ha empezado a hacer más estrechos los niveles. 6.000 contra 5.480, continúa en ese lateral. El más importante son los 6.400, solo superando 6.400 tendríamos un sesgo alcista más fuerte. Por ahora mantenemos con comportamiento lateral como escenario probable. Corficol, después de aparecer velas de vendedores tras un rally bastante fuerte en contra del resto de noticias, deja el 36 como resistencia. Mientras esté por debajo del 36 tenemos soporte en 35 y 34.100, los niveles de soporte para Corficol. De romper 36 tendría la posibilidad de volver a niveles de 37 como siguiente nivel de resistencia. Ecopetrol mantiene sesgo alcista tras recuperación del precio del crudo, logra ubicarse ligeramente por encima de los 5.500, vamos a colocar el soporte en 5.450, el soporte de corto plazo 5.450 y vamos a colocar siguiente nivel de resistencia 620, 5.620 contra 5.430 continúa el movimiento alcista para Ecopetrol impulsado por recuperación en términos de precio del crudo. Empresa Energía de Bogotá marca vela de indecisión. Recuerden que la recomposición del índice Colcap se dará para el 31 de enero, así que por ahora tenemos un soporte en 1.350, mientras esté sobre 1.350 puede continuar la especulación con base en la inclusión del índice hacia niveles de 1.460, 1.460, 1.440 y 1.460 es la zona de resistencia. Esta sería una zona de resistencia bastante importante. Continúa entonces el movimiento alcista, especulación por la inclusión del índice 1350, el soporte de ese movimiento. ENCAP con bajo volumen, opera ya con buen volumen el 28. La jornada de la siguiente semana no marcó precio, la semana anterior, perdón. Seguimos niveles de 8 contra 7, los nuevos niveles. Recuerden que se mueve con muy poco volumen ENCA.
ETB continúa sin marcar muchos precio, poco volumen. Esto puede colocar en riesgo su liquidez también. También hay expectativa de salida del índice, lo que la mantiene en la parte baja. Una vez termine digamos que el temor de la salida del índice, empezarán entonces a regir temas de especulación como dividendos y subastas 4G que podrían darse para los siguientes trimestres. Por ahora, seguimos entonces en soporte de 400, 390, 380 con resistencia 430 sin cambios importantes por ahora. Éxito logró romper el 36 el día viernes, así que si logras mantenerse sobre el 36 podría avanzar hacia 37.800. De lo contrario, si vuelve a caer por debajo del 36, el descenso podría ser a 32.800 como el siguiente nivel de soporte. Atentos al 36, intenta entonces mantener algo del movimiento alcista en términos de éxito. Grupo Oval. Curioso, la preferencial tiene más fuerza que la ordinaria, pero por ahora el 1280, vamos a dejar el 75, vamos a modificarlo. 1275 el soporte. Si logra mantenerse sobre el 75 puede volver a 300, 310 y 320 como resistencias. Continuar entonces con el movimiento alcista. Pero si pierde ese 300 perdería entonces la fuerza hacia niveles de 1220. Así que 1275 el soporte importante. Grupo Sura ha logrado mantenerse en el 37.000. 37 es la zona de soporte. Mientras esté sobre el 37, la idea es que pueda avanzar a 38.200. Si pierde los 37, descenderíamos de nuevo a niveles de 35.300. Inverargos recuperó jornadas previas con bajo volumen, bastante movimiento sin volumen. 21.400 la zona de resistencia, 20.600 la zona de soporte. De romperse 20.600 iniciaríamos tendencia bajista, de romperse 21.400 podría tener otro movimiento hacia los 22.200. Importante, por ahora continuamos dentro de ese escenario lateral. ISA después del rally sigue descansando. Vamos a cambiar la resistencia, estaban de 100, vamos a dejarla en 9.900 contra 9.300. Los niveles van a ser 9.900, 9.300. En escenario lateral a espera de resultados empresariales de utilidades, entonces para ISA continuaría entonces en esa pequeño comportamiento lateral. ISAGEN 580 contra 480 logró recuperar con muy bajo volumen en las jornadas anteriores, pero igual sigue con comportamiento lateral sin cambios de volumen importante. Por ahora no hay escenario de ruptura probable en el corto plazo. Mineros 4500, 4600 como resistencia, 4200 como el soporte, no ha cambiado el análisis, de hecho la liquidez continúa un poquito baja para el activo, así que seguimos en ese comportamiento lateral. Nutresa a los 25.000 siguen siendo el soporte, logra mantenerse en ese nivel de soporte el día viernes, mientras esté sobre ese nivel puede volver a 26, 26, 100. De romper el 25, nuestro descenso sería hasta el 24, así que atentos a ese nivel de soporte. Preferencial aval con un poco más de sesgo alcista y más volumen que la ordinaria, 1290 va a ser el nuevo soporte, mientras esté sobre 1290 puede alcanzar los niveles de 320 como resistencia y 330, 320, 330 niveles de resistencia, 1290 el soporte. De romperse en 1290 perderíamos entonces la tendencia alcista. Avianca continúa soportada en el 4.450, mientras esté sobre ese nivel puede alcanzar 4.600, 4.800. Si rompe 4.450 descenderíamos a 4.270. Bancolombia rompiendo el 30 en jornadas previas. Rompimiento no con mucho volumen, bastante bajo el volumen. Puede ser que traten de impulsarlo hacia el 31, 30.900 con lo del IPC. Recuerden que de todos modos hay algo detrás de esa aceleración en ese dato. 31 resistencia, continúa el movimiento alcista. Vamos a dejar el 30.300 como el soporte de corto plazo. Si rompe 30.300 pierde ese impulso alcista. Carvajal Empaque siguen sin cambios importantes entre 4.800 y 5.250, 5.300. Preferencial de vivienda buscando máximos otra vez. A los 23 tenemos resistencia en los 20, bueno, esta ya la rompimos, 23.600 es el máximo histórico de la vivienda. La zona de resistencia 23.600, estamos en resistencia para la vivienda. Grupo Sura, el nivel de soporte es el 38. De romper el 38 perdería el impulso alcista, de lo contrario podría volver a 39 y 39.700, 38 el soporte importante.
Preferencial Inverargos todavía mantiene algo de fuerza, poco volumen, pero trata de mantenerse tratando de buscar los 21.500, que es la zona de resistencia, 550. De romperlo iríamos a 22.100. Soporte de corto plazo, 21.000. Petrominerales impulsó con el tema del dividendo, con el alza en términos de petróleo, llegó a resistencia por ahora 15.500, la resistencia fuerte. De no pasar 15.500, podríamos estar regresando a niveles de 13.800 como el soporte importante. Si logra pasar 15.500, el siguiente nivel de resistencia es 16.400 y 18.500. Así que atentos a ver qué pasa en esa zona de resistencia. Y Pacific Rubiales, con un poco más de debilidad, continúa entonces importante el 41.100 que estuvo presionándolo el día anterior, día viernes. Si opera por debajo de ese 41.100, existe la posibilidad de descensos a 38.39. Si logra mantenerse sobre el 41.100 y recuperarlo, podría volver a niveles de 43.500. Así que importante, 41.100 el nivel para Pacific. Y Tablemac, por ahora en términos de Tablemac no hay mucho que decir, continúa 8 contra 8.50 en comportamiento lateral. Por ahora no hay cambios sustanciales en términos de lo que es Tablemac. Así que el punto importante para el día de hoy, el punto clave, que en algunos soportes se mencionaron en el comité, ¿por qué se mencionaron? Lo importante para el comité de hoy es el IPC. Fue bastante bajo. Eso generará, oigan, nos van a bajar tasas y puede ser que el mercado vaya hacia arriba. Pero ese bajo IPC significa que la economía colombiana continúa con la senda de desaceleración, haciendo que la perspectiva de crecimiento del cuarto trimestre del 2013 en teoría debería bajar. Por lo tanto, digamos que si se rompen esos soportes, el mercado quiere decir que lo tomó por el lado de desaceleración. Mientras no se rompan los soportes, el mercado lo tomará por recorte de tasa de interés. Recuerden que el mercado es más optimista que pesimista, así que digamos que es más probable que continúe con el sesgo alcista por el descenso en términos de inflación. Ese es entonces el panorama para el día de hoy. Vamos a pasar a preguntas. ¿Qué va a pasar con las acciones de Interbolsa con la liquidación? ¿Es posible que se pierda el 100% del capital? Esta situación continúa siendo un poco complicada, digamos que hay bastante especulación en los medios, dificultad en la contabilidad, digamos que el tema será de paciencia. ¿Se puede solicitar el análisis de algún activo en especial en la plataforma global? Es probable que por Twitter estemos solicitando algunos activos para que quieran ver e incluir durante el comité del mercado global. La liquidez, La liquidación de Interbolsa, ¿cómo afectará a las acciones donde tiene participación BMC, Coltejer? Digamos que en la liquidación se tratará de buscar un comprador de un solo paquete para, digamos que, evitar fluctuaciones fuertes en términos de mercado, pero sí la valoración de esos activos tendrá una incidencia directa sobre el precio en bolsa. Si la emisión de bonos de ETB es exitosa, la acción podría repuntar. ¿Qué pasa con ETB? ETB tuvo un descenso en términos de utilidad operacional durante este año. Ese descenso viene desde el primer trimestre cuando se generó todo lo del ingreso a telefonía celular. Es probable que para el primer trimestre de 2013 ya ese costo no esté, no obstante el mercado se asustó bastante frente a ese tema. La liquidez continúa, tiene una buena disponibilidad de caja y digamos que una valoración atractiva. Así que por ahora, pese al retiro en términos del índice, que es probable que no mucha gente quiera vender pese al retiro del índice porque pues, digamos que ese tema es puntual. Por ahora, digamos que está en posible soporte. Una vez termine eso, podría empezar a tener algo de más de movimientos alcistas ETB. ¿Cuál fue el análisis de Empresa Energía Bogotá? Empresa Energía Bogotá 1350 es el soporte importante. Recuerden que puede haber una inclusión en el índice Colcap, lo que lo va a mantener con especulación y con movimiento alcista durante el mes, con posibilidad o escenario probable mientras esté sobre 1350 de llegar a niveles de 1420, 1450. ¿Cuándo se reúne la Junta del Banco de la República para revisar tasas? El último o tercer viernes de cada mes tendremos la decisión de tasas del República. ¿La baja del dólar puede beneficiar la acción de Enca? No, Enca necesita un dólar mucho más alto para, digamos que pues, ya tiene un componente alto en términos de exportación, así que le favorece mucho más un dólar fuerte, una devaluación del peso colombiano. ¿En cuánto fue el IPC? Me perdí de eso. El IPC fue de 2,44 para todo el año, un IPC bastante bajo, lo que significa que nuestra economía efectivamente continúa con senda de desaceleración en el cuarto trimestre y permitiría que el República recortara su tasa de interés para próximas sesiones.
¿Cuándo para la nueva planta de ENCA? ENCA tiene varios proyectos. Creo que este año entra la autogeneración de energía y en el 2014 la planta de reciclaje. Recuerden que también tuvo una asociación para crear una zona franca donde aportó terrenos en caso de ENCA. Bueno, entonces, buen día para todos. Recuerden estar atentos a zona de soporte. El IPC va a generar bastante volatilidad en el mercado local, pese a que el mercado internacional está un poquito indeciso a espera de resultados empresariales. Muy buen día entonces para todos.